Muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinar con nosotros para aprender sobre una pregunta que nos hacen mucho los inversionistas, nuestros clientes inversionistas, al comenzar a pensar a hacer una inversión. Se trata de las rentas cortas a comparación a las rentas largas y cuál es más beneficioso para cada inversionista dependiendo del tipo de inversión que estén interesados en hacer. Antes de comenzar, este webinar lo vamos a hacer en 15 minutos, así que vamos a aprovechar mucho el tiempo. Mi nombre es Laura Ortiz, yo soy asesora inmobiliaria y estamos aquí con Carlos Ortiz, que también somos asesores inmobiliarios que nos especializamos en la asesoría para inversionistas internacionales. Tenemos más de 12 años de experiencia y con nuestros clientes inversionistas, nosotros no solamente buscamos una propiedad para su inversión, sino que también hacemos uso de una asesoría desde el comienzo hasta el final y contamos con un equipo multidinámico que son expertos en el área de legal, área de administración de propiedades, de asesoría migratoria y de asesoría financiera, que es muy importante porque la mayoría de nuestros inversionistas también quieren obtener un préstamo hipotecario, y en todas esas áreas que son muy importantes, nosotros vamos a poder ayudarles y asesorarlos para que podamos llegar a una inversión éxito. Comencemos con nuestro webinar. Comencemos hablando de qué es una renta larga y qué es una renta corta o a corto plazo. Estas rentas son importantes estudiarlas porque una renta a largo plazo, normal, por lo general, vamos a tener un inquilino de 6 a 12 meses y un contrato de por medio, que todo se va a basar en lo que quede en el contrato. ¿Okay? Una renta a corto plazo es una renta en la que vamos a estar rentando el inmueble por noche, ¿sí? Es para personas que están buscando quedarse solamente a lo mejor por unos días, una semana o un mes. Rentas a corto plazo las vamos a poner en plataformas, por ejemplo, como Airbnb o estas personas que solamente van a estar rentando por noche. Así que sigamos con nuestra presentación. Hablemos un poco de las ventajas de las rentas cortas a comparación a las rentas largas. Una de las ventajas de este tipo de rentas es el potencial de mayor flujo de caja. Ya que estamos rentando estos inmuebles por noche, vamos a tener la posibilidad de subir el precio del inmueble por noche si hay una demanda alta, a comparación de que si estamos en una temporada un poco más baja, vamos a poder bajar ese costo por noche, y eso nos va a llevar a tener una rentabilidad mucho más alta, un mayor flujo de caja, porque la mayoría de las veces, y por eso es muy importante asegurarnos de que el inmueble quede en una ubicación muy estratégica, la mayoría de veces vamos a tener una demanda muy alta. También tenemos una flexibilidad mayor, ya que podemos, como hablamos antes, habíamos dicho que los precios los podemos subir y los podemos bajar dependiendo de cómo esté la situación en el área en donde esté ubicado su inmueble. También podemos tener una flexibilidad de estadía para el propietario, ya que, por ejemplo, tenemos inversionistas que a lo mejor vienen a vacacionar con su familia. O también tenemos inversionistas que están buscando quedarse en un inmueble cuando vengan a los Estados Unidos, y es espectacular de que estas personas puedan venir a quedarse en su propio apartamento, en su propia casa sin ningún problema. Entonces esa flexibilidad también nos lo da las rentas cortas. También tenemos la flexibilidad de rentar a largo plazo. Si por ejemplo usted inversionista dijera, bueno, esto yo no quiero seguir rentándolo a corto plazo, prefiero hacerlo a largo plazo, no hay ningún problema. Muchos de estos desarrollos, de estas propiedades, tienen la posibilidad de poder rentarlo a largo plazo. Eso ya depende de lo que usted quiere, y por eso es importante que también usted pueda indicarle a su asesor inmobiliario que esta es una posibilidad que le gustaría tener en su inmueble. También vamos a ver que estas propiedades tienen menor vacancia. Estas propiedades tienen una rotación más alta de inquilinos, tenemos una demanda muy alta
y un flujo de personas que vienen todo el tiempo, por la mayoría de veces, si su inmueble está ubicado en una ubicación estratégica, usted va a ver que hay una demanda muy alta y su inmueble va a quedar ocupado la mayoría del tiempo. Así que eso es importante también, pues al momento de tomar una decisión, que explorar, que asegurarse de que haya esa alta demanda, como habíamos dicho antes. Bueno, hablemos un poco de las desventajas de las rentas cortas. Una de ellas siendo que va a requerir un trabajo de gestión más alto. Estamos hablando de que como las personas están rentando estos inmuebles al día o por noche, vamos a necesitar a alguien que esté haciéndole el check-in y el check-out de los inquilinos. Vamos a necesitar la limpieza del inmueble, el mantenimiento, alguien que esté ahí para la atención del cliente, ¿sí? Y además de eso, también vamos a necesitar alguien que plataformas que estén también siguiendo el flujo de caja o para poderlo reservar, ¿sí? Todo esto va a requerir un trabajo de gestión más alto y por eso vamos a ver un costo de manejo de la propiedad un poco más alto. También tenemos... Y si me permites, te puedo agregar un poquito más acerca de esto. Para que realmente un negocio como este dé resultados, tiene que ser un super host. Un super host es una persona que tiene la habilidad de responder en el menor tiempo posible a las necesidades de las personas. O sea, que en el momento en que la persona necesite cualquier cosa, algún daño, alguna necesidad del aire, cualquier cosa, va a necesitar que esté pendiente en ese momento. Entonces, por eso es un mayor costo de gestión. Y además, como decía Laura hace un momento, también va a necesitar de que estas plataformas estén sincronizadas, porque no solamente es la que normalmente conocemos. Hoy en día hay muchas plataformas en el mercado. Existe Bookkeeping, existe Airbnb, existe TripAdvisor. Todas estas plataformas hacen de que esa gestión tiene que ser muy coordinada, porque no se puede rentarle hoy a una persona y después a otra al mismo tiempo. Solamente quería agregar eso. No, eso es muy válido, tienes toda la razón. Todo esto genera muchísimo trabajo y por eso vamos a ver que el costo de manejo de la propiedad va a ser un poco más alto. Sin embargo, todavía vemos que la rentabilidad va a ser un poco más alta, aún así con este manejo de propiedad que sea un poco más alto. También tenemos un mayor riesgo de daños, porque como habíamos dicho, lo estamos rentando por noche, tenemos un flujo de personas más frecuentes que están usando los muebles, que están usando la propiedad, ¿sí? Y por eso tenemos un riesgo un poco más alto de tener daños y que tengamos que reemplazar las cosas a mediados de que se vayan reportando a lo mejor algún daño en la propiedad. Menos estabilidad de ingresos, pero más fluidez también es una desventaja. Pero también volvemos a ver que es una ventaja un poco alta, o sea, muy alta también o muy grande, porque tenemos la posibilidad de que haya una demanda más alta, entonces más personas reservando nuestro inmueble y eso nos genera mucho más ingresos, pero también vamos a tener temporadas un poco más bajas que a lo mejor no vamos a tener los ingresos que teníamos antes, pero una vez que balanceamos esos ingresos vamos a ver que la rentabilidad aún así sigue siendo alta, ¿ok? Entonces, ya que hablamos de las rentas cortas, estudiemos un poco lo que son las rentas largas y cuáles son las ventajas de este tipo de inmueble. Una de ellas siendo que tiene un menor trabajo de gestión. Como tenemos a un inquilino que se está quedando de 6 a 12 meses y tenemos un contrato, estos inquilinos normalmente son responsables del upkeep de la propiedad. Sí, ellos están responsables de cortar el pasto, ¿sí? de asegurarse de que la propiedad esté en buen estado.
También tenemos una mayor estabilidad de ingresos, ya que, una vez más, tenemos un contrato que nos va a decir, ok, nosotros vamos a recibir $2.000 o esos $2.500 cada mes sin tener ningún problema. Y esto puede ser una fortaleza, pero también puede ser una desventaja, que vamos a hablar un poquito más al respecto en el próximo slide. Pero aún así sigue siendo una ventaja muy grande, porque si usted está buscando una estabilidad de ingresos, esta puede ser una opción muy, muy válida para usted. Tenemos menos riesgos de daños porque las personas que van a vivir en su casa, que llegan a su casa, por lo general van a tratar de cuidar sus cosas, de asegurarse que se vea bonita, de no dañar las cosas, así que a lo mejor tenemos un menor riesgo de daños. Y hablemos un poco de lo que son las desventajas. Tenemos un potencial de menor flujo de caja. Claro, como tenemos un contrato, nosotros no podemos decir, ya que si hay más demanda, no podemos decir que vamos a subir las rentas porque hay más demanda, ¿sí? Tenemos que esperar hasta que se termine el contrato para poder volver a subir esa renta y ya asegurarnos de que el inquilino esté de acuerdo con esos términos, o si prefiere pues desalojar o de irse del inmueble, pues encontrar a otro inquilino que pueda aceptar esos términos un poco más altos. Tenemos menor flexibilidad porque no podemos volver a subir y bajar las rentas como queramos. Pero hay algo que sí quiero mencionar que es importante tener en cuenta sobre el flujo de caja, y es que a lo mejor sí tenemos un potencial de menor flujo de caja, pero es importante que si ustedes están pensando en hacer una inversión y están considerando hacer una renta larga, que el momento en donde salga la propiedad o el mes cuando salga la propiedad al mercado para rentarla, puede definir mucho qué tan alto va a ser la renta o qué tan alta va a ser la renta y qué tan rápido se va a rentar ese inmueble. Si nosotros sacamos una propiedad, digamos en diciembre, cuando las personas están ocupadas gastando su dinero en regalos, los niños están todavía en la escuela, no vamos a tener una demanda tan alta, y eso va a causar de que, para ser más competitivos, tenemos que a lo mejor bajar un poquito más las rentas para que se pueda rentar lo más pronto posible ese inmueble. Normalmente podemos esperar que se rente en 2 meses, a lo mejor un poquito más, porque la demanda no es tan alta, a comparación de que si lo hacemos, por ejemplo, en mayo, junio, julio, cuando los niños ya salieron de la escuela, ya están en vacaciones, los papás toman vacaciones, es mucho más fácil para las familias poder coger sus cosas y mudarse y gastar pues su dinero ya que están un poco más estables económicamente. Entonces, eso también es importante si ustedes están buscando hacer una inversión, de que consideren hacerlo lo más pronto posible, porque ahorita es el mejor momento para poder hacer una inversión que traiga unos resultados mucho mejores para ustedes, inversionistas. Hablemos de la flexibilidad. Perdón, pues ya que hablas un poco acerca de eso, yo sé que tienes mucha experiencia porque hiciste administración de conjuntos residenciales durante mucho tiempo. Explícanos un poquito también acerca del problema que en caso de que haya que sacar a un inquilino, ¿cuál es el costo de eso? Porque también deberíamos de hablar un poco de que es una desventaja las rentas largas, ¿cierto? Claro que sí. Es interesante que tú hablaras acerca de eso. Sí, y ese es uno de los puntos que hay aquí, por ejemplo, donde decimos mayor riesgo de morosidad, porque si la persona por algún motivo decide que no puede, decide no pagar la renta, o a lo mejor perdió su trabajo y no puede pagar la renta, nosotros tendremos que pasar por una serie de pasos para poder
sacar a esa persona del inmueble, aquí lo llaman hacer una evicción, y eso va a generar unos costos adicionales en caso tal de que usted como inversionista quiera contratar a un abogado. Esos costos también se les pueden cobrar a la persona a la que se le está haciendo la evicción. Sin embargo, no siempre esos costos se pagan al propietario. Así que eso es importante. Yo diría que una evicción puede costar alrededor de unos $200 a $400 dependiendo del estado y dependiendo de qué tanto haya que hacer, porque desafortunadamente no todo el mundo sale cuando se hace la evicción, sino que hay que pagar a un monto adicional para que puedan venir y sacarlo físicamente. Entonces eso ya depende mucho de qué es lo que está pasando, que las circunstancias. Pero sí es un riesgo, no siempre pasa, y por eso es importante que al momento de que vayamos a buscar un inquilino, que normalmente nosotros como equipo hacemos una reunión con el inversionista y definimos una serie de criterios para poder mitigar esos riesgos que tenemos de un inquilino, ¿sí? Para asegurarnos de que no tenga un historial negativo, de que tenga un historial de trabajo estable, ¿sí? Todas esas cosas son importantes considerarlas y nos va a ayudar a tener una inversión exitosa, un inquilino que sí pueda o tenga la posibilidad de pagar como debe ser. Para las personas que nos están viendo desde Colombia, evicción quiere decir lanzamiento, es llevarlo a un juzgado y hacer este lanzamiento. En Colombia, digamos, este proceso puede durar mucho tiempo. ¿Y aquí cuánto podría durar un lanzamiento o una evicción? Yo diría que unos 30 a 60 días. Normalmente yo diría que de 30 a 45 días, pero puede tomar un poco más de tiempo el proceso dependiendo de qué tan difícil sea el inquilino que se está tratando de evitar. Especialmente cuando hay niños, ¿cierto? Cuando hay niños creo que se complica un poco más acerca de eso. No necesariamente cuando hay niños, pero aquí hay leyes que sí protegen a los inquilinos que están pasando por circunstancias o dificultades económicas. Y desafortunadamente a veces eso requiere que el propietario pueda de cierto tiempo para que la persona pueda salir o pueda encontrar otra propiedad. Así que eso depende mucho del caso, de qué tipo de inquilino hay. Pero por lo general yo diría que 30 a 45 días es un buen tiempo para considerar que se pueda sacar un inquilino. Este es un tema muy interesante para hacer otro webinar y darles a conocer los procesos que se tienen que seguir para hacer este tipo de lanzamientos. Claro. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, bueno, también se llama desalojo, ¿no? Desalojo. Otra palabra es desalojo. Pero una pregunta, cuando hay este tipo de desalojos o lanzamientos o eviction, el propietario no está involucrado, sino el property management, o Correcto. ¿cierto? O el propietario está involucrado también, tiene que estar allí, ¿o cómo? No, el propietario no tiene que estar ahí. Hay personas que a lo mejor no necesariamente inversionistas, porque los inversionistas obviamente vienen de otros países a traer su dinero y por lo general, y nosotros siempre recomendamos que por lo menos el primer año contraten a una compañía de manejo de propiedades que pueda hacer toda esta gestión por ellos. Entonces la compañía sería la que va a la corte, llena los papeles, va también al caso, a la corte con el juez, y ellos van a estar ahí, representar al propietario del inmueble. Ok, sí, me parece bien. Ok, gracias. Pregunta, gracias a ti.
Bueno, entonces seguimos con la última desventaja de rentas largas, que es la menor flexibilidad. Si ustedes quisieran, por ejemplo, venirse a quedar o venir a vacacionar con su familia, no pueden decir, ah, no, yo voy a ir a quedarme en mi mueble porque ahí hay una persona que está viviendo y que tiene un contrato. Entonces esa sería una piecita, sí. Bueno, no sé qué tan de acuerdo estén ellos con que se queden ahí, pero pues sí, eso sería una de las desventajas que si alguien está considerando querer venir a quedarse, yo iría más con una opción de una renta corta. Bueno, por último, yo quería darles una idea de cómo funcionan dos estados que tienen una demanda muy, muy alta y que son muy atractivos para los inversionistas en este momento. La Florida y Texas tienen una demanda y son los dos estados que están compitiendo con la mano de personas que están viniendo a vivirse al día aquí a estos estados, y por eso los hacen tan atractivos a los inversionistas. Sin embargo, los dos estados tienen mercados muy diferentes que van a beneficiar a un inversionista con un propósito de alquilar algo una renta larga a comparación a una renta corta. Entonces, si un inversionista me viene y nos dice, Laura, yo quiero rentar mi inmueble a renta larga, este inversionista tiene una flexibilidad de escoger entre la Florida y Texas. ¿Por qué? Porque Texas se enfoca mucho en las casas unifamiliares y estas casas normalmente tienen asociaciones que solamente dejan a los inversionistas rentarlo a largo plazo. La Florida tiene más opciones de rentarlo a corto plazo o a largo plazo. Entonces ahí ya es cuestión de cuánto capital tiene el inversionista, qué es lo que quiere, con qué se identifica más y puede escoger entre los dos. Si el inversionista está buscando algo que esté aprobado para rentas cortas, yo siempre aconsejaría irnos para la Florida. ¿Por qué? Porque la Florida tiene una demanda en el lado residencial y tiene una demanda en el lado vacacional que es muy alta. El turismo en la Florida es muy alta, y para tener una inversión exitosa de rentas cortas necesitamos una demanda de turismo alto, al igual que residencial. Así que eso es por hoy. En conclusión, estos factores son muy importantes de estudiarlos para poder definir qué es más beneficioso para usted como inversionista en la parte. Si me permites, antes de que terminemos y demos la conclusión, yo quería añadir algo con respecto a las rentas cortas. En las rentas cortas nosotros encontramos que las grandes ciudades, pues, o sea, eso es lo que el inversionista cree, lo que el inversionista tiene en mente. Dice, no, yo quiero comprar mi casa en Orlando porque allá me puede dar un buen resultado por el retorno de la inversión, por lo que pueda la rentabilidad. En Miami también, y es muy interesante. Pero mira, para aquellos inversionistas que tienen realmente poco dinero o que tienen un capital, digámoslo así, que no es suficiente para comprar una propiedad en Miami, en el Southwest de la Florida también existe un mercado muy interesante. Y ese mercado, no solamente que porque es Southwest de la Florida no exista el mercado de rentas cortas, existe y es bastante interesante. Obviamente, cuando el inversionista compra una propiedad, tiene que pensar en otros gastos. Unos gastos, ya los gastos de administración, que en Orlando, Miami, en Tampa, en cualquier parte los va a pagar. Pero hay que tener en cuenta que también en el Southwest de la Florida funciona y hay que pagar esa administración, pero la administración es menor, es mucho menor. Digámoslo así, va a pagar también, va a tener que amoblar la propiedad, porque en Miami y en Orlando normalmente estas propiedades que nosotros también comercializamos las entregan ya amobladas. En el Southwest de la Florida, bueno, ya tocaría mirar a ver si le entregan a uno un negocio andando, pero lo ideal sería que el inversionista haga
la inversión total de esa parte del- de de ponerle muebles a la casa. Eso era todo. Sí, tienes toda la razón. Hay muchas opciones, muchísimas opciones para un inversionista y por eso pues es importante que podamos tener una reunión con este inversionista, poder entender cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos financieros, cuál es su tolerancia al riesgo, que es importante porque las dos van a tener diferentes riesgos y qué tipo de propiedad quieren y en qué mercado. Así que bueno, ha sido un placer poderles compartir esta información. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor déjenosla en los comentarios. También vamos a dejar nuestra información aquí en la descripción. Y si les gustaría comenzar este proceso de hacer una inversión o quieren asesoría, por favor nos mandan un mensaje al WhatsApp y nosotros estaríamos felices de poderlos ayudar y asesorar para que tengan una inversión exitosa. Espero que tengan un hermoso día y bueno. Laura, tenemos una pregunta que me gustaría contestar. Dice, excelente, tengo una pregunta. ¿Cuánto normalmente cuesta el manejo de la propiedad? Oh, buenísimo, ok. El manejo de la propiedad para una renta larga cuesta más o menos de un 8 a un 10%. Ya, mucho. Eso es en renta larga. En Renta. renta corta depende de donde sea. También hay que tener en cuenta que no es la misma. Esto se trabaja a través de operadores y estas son compañías que se dedican exclusivamente a hacer la administración de esa propiedad. Y en muchas ocasiones, el mismo dueño puede administrar directamente esa propiedad. Entonces, pues básicamente creo que no tenemos más preguntas y muchísimas gracias por su atención. Genial. Bueno, chao, chao, hasta luego. Gracias, chao.